El Evangelio del día de hoy, jueves 21, a través de San Lucas, nos recuerda una parábola que en lo personal me encanta y se refiere precisamente a la del rico Epulón y al pobre Lázaro. Esta parábola en donde el rico Epulón banquetea espléndidamente con vestidos de púrpura, mientras Lázaro, sin nada que comer, en su calle, en su puerta, pide limosna y sufre hambre, frío, desnudez y el desconsuelo de estar abandonado. Cuenta la historia el evangelista, que seguramente fue contada por Jesús, que muere Lázaro y se va al seno de Abraham, mientras que el rico Epulón al poco muere y se va al infierno. Es entonces cuando Lázaro manda llamar al padre Abraham y pedirle que sea Epulón quien refresque su lengua del tormento del infierno con una gotita de agua. Pero el rico, a pesar de su insistencia, no lo logra, ya que Abraham le especifica que no podrá hacerlo porque sufre tormentos, porque su vida la pasó pasándosela bien, cometiendo toda clase de pecados, y por lo tanto está en el infierno, mientras Lázaro está en el seno de Abraham, ya que él sufrió toda su vida y se le ofreció a Dios con resignación y amor. Le hace ver que hay un abismo inmenso que nadie puede cruzar entre el cielo y el infierno. Y por si fuera poco, al ver Lázaro que no hay posibilidad de ponerle una gotita de agua en su lengua y de calmar su sed, le pide que vaya también Lázaro a decirle a sus 5 hermanos acerca de todos los tormentos que sufre para que se conviertan. El padre Abraham le dice de nuevo que tienen a Moisés y a los profetas para que los escuchen. Sin embargo, el rico Epulón insiste: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Nada más cierto que lo que dice en este evangelio el padre Abraham. Muchas veces el Señor nos pide que vayamos con nuestros hermanos a decirles: ya no peques más, ya no ofendas más al Señor, no lo hagas más, arrepiéntete, cambia. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que cambiar, que los instrumentos emisarios no tengamos que hacer lo correspondiente, porque no somos perfectos y además somos pecadores. Pero muchas veces, aunque el Señor nos mande a decirles a las personas: cambia tu vida, porque no sabes cuándo habrás de morir, no lo hacen. La realidad del cielo, del infierno y del purgatorio es una realidad más palpable que la vida que tenemos en este momento. El Señor constantemente en el Evangelio nos hace ver precisamente la existencia del cielo y del infierno, para que nos demos cuenta que iremos al cielo si queremos asumir la vida del Evangelio, la vida de amor, de sacrificio, de vivencia de los mandamientos, de vivencia de virtud y de la voluntad de Dios, con aceptación y con amor. Y por lo que refiere al infierno, pues es una vida sin Dios, en donde odiaremos todo y a todos porque hemos pecado, y donde sufriremos las penas más grandes y dolorosas que jamás podremos imaginar. Así como el cielo es la suma, y no podemos decirlo en una sola palabra o con estas palabras, la suma de todos los bienes o de todas las gracias o de todos los gozos que podemos tener en esta tierra. Sería muy pobre, ¿verdad? Pero de alguna forma nos damos cuenta. La misma forma diremos de el infierno. Es la suma de todos los dolores, de todos los fracasos, de todos los pecados, de todos los odios, de todas las penas que en la tierra pudiéramos sufrir y mucho más. Muchos dudan la existencia del purgatorio, pero no se entiende por qué dudan la existencia del purgatorio si existió el seno de Abraham. ¿En qué se convirtió el seno de Abraham? Precisamente en el purgatorio, que es un lugar en donde las personas terminan de purificar sus faltas porque no les alcanzó la vida para ello. Siempre en Cuaresma el Señor nos recuerda estas realidades, los novísimos, el cielo, el infierno y el purgatorio, y desde luego nos recuerda el pecado y nos hace un llamado para dejar el pecado. Nos hace un llamado para olvidarnos de nosotros mismos y no cambiar ese amor tan grande que Dios nos da por un plato de lentejas. Nuestra primogenitura, que es el cielo, la podemos cambiar por muchas tonterías. Somos bastante tontos los seres humanos y cambiamos eso por dinero, por fama, por sexo, por adicciones, y no nos damos cuenta que lo más grande es Dios,
y que ninguno de los goces de esta tierra igualará lo que el Señor nos tiene preparados si somos fieles. Cuando pienso en el pecado, pienso en el horror que significa mi propia voluntad, el hacer lo que yo quiero, el decidirme por las cosas que me gustan, el pasármela bien, el comer bien, el tener grandes amigos, el hacer solamente lo que me gusta. Y me doy cuenta que eso es pecado puro. Y es pecado puro porque seguramente la voluntad de Dios está lejana a eso. El Señor quiere que llevemos una vida de entrega absoluta, de renuncia a nosotros mismos y a aquello que nos complace en el pecado. Ojalá nos demos cuenta que estas realidades son extraordinarias y que en nuestra vida tenemos que pasarla haciendo el bien a los demás, dando fe y testimonio de la existencia de Jesucristo, no solamente dando buenos mensajes, buenas charlas, escribiendo bonitos libros, no, con nuestra propia vida y testimonio. ¿Y cuál es nuestro testimonio? Un testimonio en donde hay una vida sin pecado, donde hay una vida en donde nosotros pensemos primero en los demás y luego en nosotros. Una vida en la que a veces me gusta contarles esta anécdota porque le tengo mucho miedo a los aviones y en alguna ocasión me subí a un avión y era un viaje largo y estaba muy nerviosa porque se cayera el avión. Y pues entonces en ese se rezaba y rezaba y no encontraba consuelo. Era una cosa horrible, me sentía con una angustia espantosa de que ya me moriría en pocas horas porque se iba a caer el avión, eso pensaba. Entonces una voz interior que me dijo algo espectacular. ¿Por qué en lugar de estar preocupada por tu propia vida, no le hablas al que tienes junto de mí? En ese momento me sentí como si un sudor me bañara por completo, un sudor frío. Vi mi egoísmo de un golpe y me di cuenta que estaba muy equivocada en la desconfianza que mostraba Dios en mi miedo y en mi sola preocupación por mi propia vida. Lo mismo con respecto a mi propia salvación, sin preocuparme la de los demás. Entonces, por un acto de misericordia del Señor, después de estas palabras, empecé a hablar con la persona que tenía junto. Era una chica, una señora, muy alejada de Dios, dicho sea de paso, de muy buenos sentimientos, maestra, muy preparada, y empecé a hablarle de Dios, de la Virgen, de la grandeza de la fe, de la gracia, y pasamos prácticamente 4 o 5 horas, si no es que más, hablando. No, ni siquiera dormimos. Comimos, disfrutamos, nos reímos, y cuando nos dimos cuenta llegaba el tiempo del aterrizaje. Cuando aterricé, me di cuenta de la gran lección que me había dado Dios. Por eso, tú que me escuchas, no te preocupes. Es que ¿cómo no me voy a salvar? No me voy a salvar. ¿Por qué no te preocupas por la salvación de los demás? Porque quizá con tu propia vida hayas hecho que muchos hayan perdido la salvación. Ve y búscalos, háblales de Dios, que dejen esa vida de pecado y tú también déjala. Dejemos la vida de pecado y de esa forma daremos mucho más ejemplo y Dios nos tomará en cuenta a pesar de nuestras miserias, que tuvimos a bien preocuparnos por el alma de los demás. No con libros, no con grandes conferencias, no con cosas que el mundo quizá aplauda, sino con lo que es la verdadera caridad, la búsqueda de nuestro hermano para ver por su propia alma, por saber que el acto de mayor misericordia que podemos hacer con nuestro hermano es hablarle de Dios y sacarlo de la vida de pecado, hacerle ver que nada recibirá si sigue en esa vida y que tiene que cambiarla, porque si la cambia, será inmensamente feliz y tendrá lo que jamás imaginó, una felicidad eterna, perfecta, completa, abundante, de pliegues llenos, en donde ya no habrá jamás llanto, ni dolor, ni decepción, porque solamente estará Jesucristo, quien es la plenitud de la vida, la plenitud del amor, la plenitud del bien, la plenitud de la verdad, y que nos esté esperando para abrazarnos cuando llegue el momento. Trabajemos incesantemente por la salvación de los demás. Olvidémonos un poco si nos salvamos o no nos salvamos, porque no nos salvaremos si nuestros hermanos se pierden por nuestro mal ejemplo o por nuestra omisión. Que Dios te bendiga.